Saludamos a esta hora al doctor Marco Bonifaz. Él es subdirector de auditoría médica del Hospital del IES Quito Sur. Doctor Bonifaz, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, muy buenas noches y muchas gracias por la apertura. Doctor, la situación en la ciudad de Quito es realmente alarmante y lo que resulta más preocupante es la falta de conciencia de los ciudadanos ante esta grave realidad que estamos viviendo. Cuéntenos, ¿qué ocurre específicamente en el Hospital Quito Sur del IES? Bueno, tomemos en consideración que los Hospital General Sur de Quito es un hospital centinela para la atención de pacientes que padecen de la COVID-19. Llevamos ya un año, un mes trabajando en la atención de los afiliados y los usuarios. Hemos atendido cerca ya de 85,000 personas que han llegado con sintomatología respiratoria. Ahora, tomemos en conciencia que la ciudadanía, al irrespetar el distanciamiento social, las normas de bioseguridad, lo que ha provocado es el aumento de casos por el contagio masivo que se contiene. En la actualidad, nuestro hospital está recibiendo entre 270 y 310 pacientes diarios en la emergencia, es decir, llegan por las carpas blancas, lo que ha causado, pues, un colapso del sistema hospitalario. Nosotros ahora, de lo que nuestro hospital tenía 345 camas, de las cuales 90 eran para pediatría, hoy en la actualidad contamos con 568 puestos de atención, sin contar las camas de pediatría. Entonces, tomemos en consideración que hoy en hospitalización contamos con 427 pacientes hospitalizados por la COVID-19. Y nosotros hemos crecido también en las unidades de cuidados intensivos. Ahora, doctor, desde que inició la pandemia hace ya un año, como usted decía desde el inicio, pues el hospital fue un hospital centinela para el COVID-19. ¿Ustedes han tenido algún tipo de situación parecida a esta con esa gran cantidad de pacientes? Bueno, tomemos en consideración que cuando inició la pandemia, entre los meses de junio, julio, agosto, que fue una ola creciente de casos de COVID-19, no fue tanto como la que es en la actualidad. Tomemos en consideración que hace un año, en aquel entonces, teníamos medidas de distanciamiento, estábamos confinados, no había una vida, entre comillas, normal. Pero una vez que se levantó el distanciamiento social, el confinamiento, una vez que ya se vuelve a retomar una vida normal, otra vez la ciudadanía sale a su trabajo, sale a hacer sus compras y conocemos también por redes sociales o por informativos que el irrespeto social que han tenido ciertos grupos de ciudadanos ha hecho que se contagien de manera masiva la ciudadanía y esto ha hecho pues obviamente que se colapse el sistema sanitario. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que llegan al hospital y que presentan síntomas de COVID-19? Igual son atendidos en estas camas improvisadas, en estos sitios que ustedes han tenido que ampliar en el hospital de alguna manera, o los tienen que dirigir en algunos casos hacia otros centros de salud. Bueno, tomemos en consideración que el Hospital General Sur de Quito ha crecido mediante planes de contingencia de acuerdo a la necesidad, pero en la actualidad estamos funcionando al 150%. Es decir, que hemos rebasado la capacidad instalada de atención, por lo que nosotros hemos tenido que ya expandirnos en las últimas condiciones que son cuidados paliativos, la cafetería, y las carpas militares que nosotros las utilizábamos para las altas y las prealtas, hoy en la actualidad nos sirven como carpas de hospitalización. Las carpas que nos han ayudado conjuntamente el trabajo mancomunado de las Fuerzas Armadas con el Hospital IES Quito Sur, tienen 80 espacios de atención, de los cuales 38 cuentan con tomas de oxígeno. Y esto nos ha ayudado a que un menor tiempo en espera de los pacientes que están en emergencia, porque ahora los pacientes que están en emergencia, como llegan ya con sintomatología severa y grave, ya el paciente no tiene una estancia hospitalaria entre 5 y 7 días como era hace un año. Hoy el paciente tiene una estancia hospitalaria que se ha alargado. ¿Por qué? Porque se alarga el tiempo de estancia hospitalaria en virtud de que la ciudadanía se acostumbró a vivir con el virus. Entonces,
piensa que le va a dar una pequeña sintomatología o que no le va a hacer daño o que como a mi familiar, a mi vecino, a mi amigo no le hizo daño, a mí me va a pasar igual. Llegan pacientes con cuadros clínicos de más de 15 días de evolución y llegan ya desaturando, es decir, llegan asfixiándose porque esos pulmones se encuentran fibrosados por la patología respiratoria que produce el SARS-CoV-2. Entonces, eso hace que los pacientes ya no tengan una estancia hospitalaria mínima, sino ellos se quedan entre 15 y 17 días. En otras instancias también llegan hasta 22 días de hospitalización. Y eso ha hecho que obviamente las personas que siguen llegando tengan que esperar, ya no solo por una cama de UCI, sino que tengan que esperar por una cama de hospitalización desde el servicio de emergencia. Pero quienes llegan ya en esa situación con esos cuadros que usted acaba de mencionar en este momento, es decir, ya están graves, ya necesitan oxígeno. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el hospital? Porque me imagino que no es solamente que no tienen camas, sino que además tampoco tienen los suficientes tanques de oxígeno para por lo menos ponerlos en una silla y darles el oxígeno que necesitan. Bueno, tomemos en consideración que el Hospital General Sur de Quito ha hecho todo lo posible y como ustedes han podido ver en las imágenes desde la semana pasada hasta ahora, hemos tenido que, gracias a las Fuerzas Armadas, acomodar las colchonetas que ellos nos han provisto y acomodar los tanques pequeños de 1 metro cúbico para que el paciente pueda, pues obviamente, tener una atención que no sea enmarcada en la calidad que quisiéramos brindar, pero sí que le dé la seguridad del paciente. Nos hemos tenido que expandir en el servicio de emergencia con colchonetas en el piso, con sillas tándem, con sillas de plástico, con las sillones de la hemoteca o de las sillones de hemotransfusión, pero de esa manera estamos tratando de solventar la necesidad de atención médica de nuestros usuarios. El número de fallecidos también se ha incrementado, obviamente, como consecuencia de esto. Tomemos en consideración que el Hospital General Sur de Quito maneja entre 7 y 10 pacientes fallecidos diarios. Hemos tomado en consideración que obviamente la causa es simplemente que la ciudadanía se deja pasar el tiempo en casa, no toma las medidas necesarias cuando ya están contagiados y obviamente cuando ya llegan al hospital llegan desaturando, llegan con compromiso pulmonar de más del 90% y obviamente eso hace que mi lista de espera para la unidad de cuidados intensivos crezca, porque al llegar yo con sintomatología severa y grave, necesito un respirador, necesito que alguien ayude a mis pulmones para que puedan respirar normalmente. Entonces, nosotros hemos crecido de 18 puestos en la unidad de cuidados intensivos, en la actualidad tenemos 49, pero esos 49 puestos no nos abastecen porque la lista de espera de los pacientes que se encuentran hospitalizados en nuestra institución hoy en día es de 68 pacientes en lista de espera. Ahora, entonces ¿sí? Ahora, doctor, frente a esta situación, ¿qué decir de las medidas de seguridad que se han adoptado aquí en la ciudad de Quito? ¿No están un tanto tibias para contener la situación actual como está? Bueno, tomemos en consideración que el confinamiento, las medidas drásticas, el único que puede decirlo es el COE nacional, pero tomemos en consideración que la alcaldía o el ente rector, la presidencia de la República, con que haya un cese en cuanto a las actividades sociales, tomemos en consideración que si usted se cuida a su familia, y si es que usted tiene un distanciamiento, no produce eventos sociales que generen un amontonamiento de personas, que usted sabe que lo que más peligroso es en las reuniones es que exista un paciente asintomático. Son pacientes que no presentan ningún signo o síntoma clínico, pero sin embargo son potenciales transmisores del virus. Y esto ha hecho, pues obviamente, que muchas familias tengan desenlaces fatales. Es así que en nuestro hospital han ingresado familias enteras, completas, abuelos, padres, hijos, y solo han salido los hijos. Entonces tomemos en consideración que si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿quién cuida a nuestra familia? Y obviamente para nosotros poderles ayudar, la ciudadanía tiene que ayudarnos. Sin lugar a dudas se debe apelar a la ciudadanía, a la conciencia de los ciudadanos, pero viendo cómo están las cosas y viendo la irresponsabilidad con que han respondido, ¿no considera usted, por ejemplo, ahora que la Corte Constitucional ha aclarado que el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene la potestad de aplicar un estado de excepción focalizado, podamos hacerlo en la ciudad de Quito, que en realidad es la ciudad que tiene la situación más grave en estos momentos en todo el país?
Actualmente la ciudad de Quito es la que más casos ha presentado y en realidad está atravesando una situación sumamente crítica. Y creo que las medidas que debería tomar el gobierno serían enérgicas para que de esta manera poder frenar en algo, obviamente, cierto grupo de población que desobedece o que simplemente dicen, no, es que a mí no me va a pasar nada. Eso solo les da a tales grupos, eso les da solo a los adultos ancianos. Pero tomemos en consideración que del año pasado acá, si nosotros el año pasado en la UCI teníamos pacientes de 65 años y más, hoy en la actualidad nuestras UCIs están copadas de pacientes entre 25 y 40 años. Entonces tomemos en consideración que el virus no solo mata a las personas de la tercera edad, el virus afecta de igual manera a todos los grupos etarios. Entonces aquí va el mensaje a la ciudadanía que nos escucha, que deben respetar las normas de bioseguridad. El uso de cubrebocas, el distanciamiento social, la higiene de manos, sea con un alcohol gel o lavándose las manos con agua y jabón por más de 45 segundos, eso le va a ayudar a que no exponga a su familia y a sus seres queridos. ¿Qué tan importante resulta además el proceso de vacunación en estos momentos? Lastimosamente se ha ido a cuentagotas vacunando a los ciudadanos y esto puede complicar aún más la situación. ¿Cómo se ve esto en los meses futuros? Bueno, tomemos en consideración que para que un plan de vacunación surta efecto, tiene que estar más del 75% de la población vacunada. Al no tener nosotros esa cantidad de vacunación, tenemos que decir que tenemos que seguir cuidándonos. El hecho de que usted tenga una vacuna no quiere decir que le va a evitar que le dé la COVID-19. Tomemos en consideración que el tipo de vacuna que se aplicó a la primera fase no es un virus atenuado, es una parte del ARN viral. Entonces, eso lo que le va a hacer, si es que usted se contagia, es que no le dé sintomatología grave o crítica, pero se puede contagiar. Entonces, tomemos en consideración que el hecho de que hemos estado vacunados, por lo menos ahora los médicos de primera línea, no quiere decir que el personal de salud de primera línea no está todavía expuesto. Y eso no quiere decir que la ciudadanía deba de confiarse, que como si ya me vacunaron, porque existen ciertos grupos que quizás ya están vacunados, voy a dejar de cuidarme, porque ya no es que no le va a dar la COVID-19, va a presentar sintomatología, pero muy leve. Entonces, el hecho de que no estemos con una vacunación del más del 75% de la población no nos da una garantía de que esto va a mejorar. Ahora, así como usted lo dice, debería haber una vacunación de más del 75% de la población. Sin embargo, aquí se ha apuntado al 60%. Claro, eso es la parte mínima que dice la norma internacional para que podamos nosotros permitir que exista un cese de casos en el entorno social, desde luego. Ahora, doctor, ¿cuánto tiempo dura esta inmunización que se obtiene con la vacuna, al ser aplicada la vacuna? Por ejemplo, ahora las personas están siendo vacunadas en este mes de abril. ¿Cuánto va a durar? ¿Va a durar 6 meses? ¿Va a durar 1 año? Es importante también definir esto. Claro, tomemos en consideración que su organismo, al generar anticuerpos, tomemos en consideración que las células defensoras obviamente van a replicar y van a heredar esa defensa, ¿no? Y tomemos en consideración que las células defensoras de nuestro organismo se cambian o duran entre 9 y 12 años. Entonces van a poder seguir replicando a las células esa parte genética que le ayuda a defenderse. Ahora, tomemos en consideración que esta vacuna que ha sido aplicada, vuelvo y repito, no es un virus atenuado, es una parte de la síntesis del ARN viral que nos va a proteger, es decir, que eso se incrusta, se une a la célula y eso evita, pues obviamente, que cuando tengamos una infección por el SARS-CoV-2 nos presente que se genere una reacción inflamatoria, que se genere una reacción que despierte sintomatología grave. Entonces, tomemos en consideración que son las células defensoras y su duración en cuanto a la duración de vida de nuestras células defensoras, la que nos va a marcar un tiempo en cuanto va a durar la defensa. Pero tomemos en consideración que al ser un ARN que se va a seguir multiplicando, puede haber una extensión del tiempo, no solo de la calidad de vida de las células defensoras, sino de la síntesis que se pueda lograr en el organismo.
Importante tener esto en cuenta. Doctor, ¿qué nos espera para los siguientes meses? Es preocupante, además de este feriado que se ha tratado de controlar de alguna manera las actividades que van a tener la gente durante el mismo. También viene después el balotaje y después viene otro feriado también. Entonces, realmente estamos complicados con este tipo de situaciones que hay justo fuera de la rutina diaria, digamos, y que obviamente pues complica la situación porque la gente en estos momentos lo que pasa es que va a aglomerarse y van a haber muchos más contagios. ¿Qué podemos esperar entonces para aquí dentro de 2 o 3 meses? Lo que podemos esperar si es que nosotros no nos cuidamos como ciudadanos y cuidamos a nuestra familia es un colapso total del sistema de salud. Tomemos en consideración hoy que si hablamos del Hospital General Sur de Quito se encuentra colapsado, se encuentra completamente ocupado todos sus espacios y que la gente tiene que esperar su atención en una silla de plástico, en un tándem, en el piso. Entonces, ¿qué decirle a la ciudadanía? Si decimos que el Ecuador es un país religioso, tomemos en consideración que no hace falta hacer un tumulto de personas, que no hace falta aglomerarse y contagiarse, que basta que usted se quede en su casa con su familia, que haga sus actividades dentro del entorno familiar, que no exponga. Vuelvo y repito, aquí en el Hospital del Sur de Quito hemos visto cuadros que han terminado, pero ciertamente tan desconsoladores que han perdido abuelos, han perdido padres y un hermano de quizás 27 o 26 años se queda a cargo de una hermana de 12. Entonces, tomemos en consideración que si no queremos tener condiciones o desenlaces fatales, tenemos que poner en parte nosotros como ciudadanos. Evitemos ese colapso, evitemos que el personal sanitario se canse más de lo que ya está, porque el personal sanitario hoy en la actualidad tiene un cansancio no solo físico, sino mental, porque cuando uno se gradúa como médico y uno hace un juramento, el juramento hipocrático, donde dice que uno debe atender sin ver sexo, religión, etnia, sin ver la enfermedad que tenga, pero tomemos en consideración que el personal de salud del Hospital Sur de Quito lleva atendiendo COVID 1 año, 1 mes. Entonces, ese cansancio psicológico que está teniendo también puede afectarlo a la larga, porque estar viendo una sola patología puede provocar un trastorno psicológico. Y eso es lo que la ciudadanía debería entender. ¿Qué va a pasar si es que no seguimos nosotros las medidas de seguridad y se nos canse psicológicamente el personal de salud? ¿Quién los va a atender? ¿Qué va a pasar? ¿En dónde se va a curar? Entonces, pidamos a la ciudadanía que respete el distanciamiento social y las normas de bioseguridad. Importantísimo apelar nuevamente a la responsabilidad de los ciudadanos para que eviten contagiarse, cuiden su vida y también cuiden la vida de sus seres queridos. Le quiero agradecer al doctor Marco Bonifaz, subdirector de Auditoría Médica del Hospital del IES Quito Sur, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias. A usted, doctor.